Comenzamos la semana pasada esta serie Inquebrantable. Diga conmigo, yo soy inquebrantable. Y hablamos como Daniel, a pesar de haber sido exiliado a Babilonia, se mantuvo fiel al Señor. Y aunque el rey le puso un gran banquete, él decidió no contaminarse. No era por el simple aspecto de la comida, porque la comida era dañina, era una comida buena, sino que era comida dedicada a dioses falsos. Y Daniel decidió honrar a Dios porque entendió: quien honra a Dios, Dios lo honra a él. Así que hoy quiero hablarte cuando estás bajo ataque. Y algo interesante sobre la vida de Daniel es que Daniel fue a servir a Babilonia, este rey Nabucodonosor. Pero el profeta Jeremías profetizó al pueblo de Israel muchos años antes de que vivirían 70 años de cautiverio. Es importante entender que toda palabra profética anuncia lo que ha de venir. Así que el profeta Jeremías le dice a Israel: vendrá un tiempo donde estarán en cautividad por sus pecados, por sus rebeliones. Y se dice que posiblemente Daniel y sus 3 amigos estuvieron allí para escuchar esa palabra profética, y eran niños. Y eso fue lo que los mantuvo con fe el tiempo que estuvieron en Babilonia. Ahora, también debemos entender algo poderoso. Daniel, a pesar de haber sido exiliado, enseñado en una cultura pagana y servir a este rey que probablemente había matado a sus padres, él decidió no guardar rencor en su corazón. Si algo nos enseña Daniel es tener un corazón puro. Él tenía todas para ser alguien que engañaría al rey, para ser alguien que ofendería al rey, para ser un traicionero, pero él decidió no ofenderse, sino poner todo en las manos de Dios. ¿Cuánto alguna vez han escuchado esa frase? Si sirves a Dios, te va a ir muy bien. ¿Cuántos han escuchado alguna vez eso? ¿Alguien lo cree? Amén. Pues no es así. Si sirves a Dios, las cosas no van a ir a veces tan bien como tú quieres. Porque si fuera que todo servimos a Dios y todo es espectacular, todo el mundo sería cristiano, porque sería algo por conveniencia. Claro, hay una gran diferencia. Cuando tú sirves a Dios, Dios está contigo en todo momento, te ayuda, pero no te libra de dificultades. Es más, cuando tú decides servir a Dios, te vuelves un blanco para el enemigo. Satanás te ataca con todo. Por eso, cuando usted llega a Cristo, hay gente que a veces me llega: pastor, es que llegué a Cristo y desde que llegué al evangelio este mes ha sido peor, en el trabajo más complicado, el matrimonio más difícil, la situación más compleja. ¿Sabe por qué? Porque Satanás te va a atacar con todo, porque ahora eres enemigo de las tinieblas. La gran diferencia es que un momento que tú aguantas, resistes, vas a ver la victoria de Dios, porque Satanás va a decir: con él yo no puedo, con ella yo no puedo, porque él decidió definitivamente entregar su vida a Cristo Jesús. Entonces, a veces tú vives ataques espirituales. Hay 2 tipos de ataques. Hay ataques espirituales por hacer las cosas bien, y hay ataques espirituales por hacer las cosas mal. Hay gente que es atacada porque abre puertas al diablo, abre puertas a Satanás por pecados, corrupción en su vida, y vas a ser atacado. Pero hay gente que es leal a Dios, íntegra a Dios, y también recibe ataque. Pero entienda esto: aquellos que son íntegros y leales al Señor deben entender que un ataque espiritual no es una señal de que estás haciendo algo mal. A menudo es evidencia de que estás haciendo algo bien. Si tú estás firme en Dios y recibes ataque, vas por buen camino, porque estás haciendo las cosas correctamente. Pero me encanta lo que dice Proverbio: el Señor es escudo para los que caminan en integridad. Aunque vengan ataques, no van a poder contigo, porque el Señor te va a proteger, te va a cuidar y te va a dar victoria en el nombre de Jesús. Amén. Dar un fuerte aplauso al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque Daniel era un hombre íntegro, amaba a Dios, servía a Dios, honraba a Dios. Y entonces, si Daniel honraba a Dios, amaba a Dios, ¿por qué le tocó todos los ataques? Porque Satanás sabía que si Daniel doblegaba, la historia no iba a ser cambiada.
Si Daniel doblegaba, no estuviéramos hablando de él. Así que vamos hoy a hablar de Daniel en el foso de los leones. Una gran historia del Antiguo Testamento, capítulo 6 del libro de Daniel. Daniel, ¿cuántos no vimos obras de teatro de Daniel en el foso de los leones? ¿Cuántos no hemos escuchado esta historia? ¿Cuántas canciones? Nuestros niños se las mostramos. Así que vamos a recordar ese tiempo. Ahora, vimos a Daniel siendo un jovencito audaz, genial. Pero cuando toca la historia del foso de los leones, Daniel tiene aproximadamente 80 años de edad. Ya no es tan joven, ya es un hombre sabio, es un hombre maduro. Recordemos algo importante: Daniel sirvió a 4 reyes diferentes. Sirvió al rey Nabucodonosor, que fue el que tomó Jerusalén, se lo trajo del exilio de Babilonia. Luego sirvió al rey Belsasar, que es sobrino del rey Nabucodonosor. Luego sirvió al rey Darío, que fue un gran estratega, administrador, que es la historia que voy a hablarles hoy. Y después sirvió al rey Ciro, que es el rey que pone en libertad a Israel de Babilonia, los deja que vuelvan a su tierra, a su nación. ¿Cómo hizo Daniel para mantenerse durante 7 décadas cautivo, sirviendo a 4 reyes diferentes, 3 imperios diferentes? El imperio babilónico, el imperio de los medas, el imperio de los persas. ¿Cómo hizo Daniel? Fíjate, Daniel no los condenó, Daniel no los llamó demonios, Daniel no los reprendió. Daniel les sirvió con lealtad, sin vender sus principios. ¿Sabe lo que es difícil? Permanecer con 4 reyes con pensamientos diferentes, culturas diferentes, dioses diferentes, y aún así Daniel era honrado por cada uno de ellos. Porque Daniel tenía sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Imagínense Daniel en el tiempo de hoy. Muchos de nosotros lo condenaríamos. Muchos de nosotros lo crucificaríamos. Y anda con ese rey Nabucodonosor, hijo del diablo. Daniel es un vendido. ¿Sí o no? Hablamos hoy bien de Daniel, pero si usted estuviera en ese tiempo, usted fuera dicho: ese es un hijo del diablo. Señor te reprenda, Daniel. Vende patria. Hoy es complicado en una cultura con una política tan complicada. Manejarse hoy es complicado. En un país como Venezuela mucho más. Si el día de mañana a mí me ven en una foto con alguien, dice: yo sabía que ese pastor era un enchufado, es que yo sabía que ese pastor era tal cosa. Y si me ven del otro lado, ese es un vendepatria, antiimperialista. Ahora, los hijos de Dios estamos llamados a influir en todo lugar, pero sin vender nuestros principios y cambiar nuestros valores. Pero debemos influir sea como sea para levantar el nombre de Cristo Jesús. Eso es clave. Y eso fue lo que hizo Daniel. Ahora vamos a leer Daniel capítulo 6 versículo 1. Le pareció bien a Darío nombrar 120 sátrapas que gobernaran todo el reino y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por sus extraordinarias cualidades, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Estamos hablando de un imperio con gente sabia, entendida, los mejores. Pero el rey Darío nombra 120 gobernantes y dice: sobre estos 120 gobernantes voy a poner 3 que gobiernen a estos 120, y estos 3 son los que me van a rendir cuenta a mí. Pero de esos 3 dijo: veo en Daniel que es el mejor, el más distinguido. La palabra distinguido es la palabra minasak, única utilización en la palabra de la Biblia hebrea que significa sobresalir, destacar, prevalecer, distinguir. Diga conmigo, minasak. Esa palabra minasá es una palabra que te dice: debes sobresalir. ¿Sabes qué? Usted y yo, como hijo de Dios, estamos llamados a ser distinguidos, a sobresalir, a prevalecer, a distinguir, que la gente pueda ver algo diferente en cada uno de nosotros. Usted y yo, como hijo de Dios, estamos llamados no a ser parte del montón, sino que en todo lugar donde estemos vamos a ser los mejores, porque estamos llamados a honrar a Dios en lo mejor y con lo mejor.
Eso fue lo que sucedió en Daniel. Daniel entendió, yo tengo la palabra minasá. Y el apóstol Pablo también lo dijo en Colosenses 3:17: y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús. Escúcheme bien, es un tiempo de minasá. Los cristianos debemos resaltar, los cristianos debemos prosperar, los cristianos debemos sobresalir, los cristianos debemos destacar, los cristianos debemos influir. Minasá, diga conmigo, minasá. El problema es que los cristianos lo menos que han hecho es distinguir, es sobresalir. Porque si yo voy a tu trabajo y le pregunto cómo es ese cristiano, quizás algún jefe va a decir el mejor que tengo, pero quizás otro jefe va a decir estoy orando para que se vaya. ¿Sabes? La iglesia durante muchos años fue engañada por Satanás. Durante muchos años pensamos que la humildad de la iglesia era ser pobre, es ser una iglesia normal, es ser una iglesia de gente que no estudia, que gente que no se prepara, porque somos humildes. Y fue una mentira diabólica. Por eso hoy en día usted está viendo que el cambio de la iglesia, gente famosa con influencia, con dinero, con autoridad, con poder, están sobresaliendo y son hijos de Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la iglesia no está llamada a ser una luz que se esconde, está llamada a ser una luz que alumbra en lo alto para traer claridad sobre la sociedad y sobre las naciones de la tierra. Porque si el mundo se oscurece, la luz debe brillar con más intensidad. La luz no es para esconderla. La luz es para ponerla en lo alto y alumbre todo, ¿sí o no? Entonces, Daniel era este hombre que servía con integridad. Y el rey dijo, debo promoverlo porque es el mejor. Levante su mano conmigo y diga, en el nombre de Jesús, debo ser el mejor. Dile que tienes a tu lado, tienes que ser el mejor. A mí me molesta cuando hay cristianos que hacen las cosas a media. Y después quiero que Dios me bendiga. Ya te va a bendecir. Dios no bendice a los mediocres ni a los conformistas. Dios bendice a la gente que está dispuesta a hacer lo mejor, para alcanzar lo mejor, para que su nombre sea levantado y honrado en el nombre de Jesús. Pero tienes que hacerlo bien. Y ahora con Daniel más todavía me la creo. Mire, Daniel 6, vamos al versículo 4. Entonces los administradores, los otros dos, y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, no pudieron encontrar corrupción en él, porque Daniel era digno de confianza, no era negligente ni corrupto. Hay cristianos que no son corruptos pero son negligentes. O hay cristianos que no son negligentes pero son corruptos. Y hay otros que no son ni negligentes ni corruptos. Y eso vamos a hacer nosotros en el nombre de Jesús. Usted y yo tenemos que ser como Daniel, ni negligente ni corrupto. Ellos comenzaron a buscar cómo amenazamos a Daniel. A ver, ¿a qué hora entra Daniel al trabajo? A las 8. Busca, ¿a qué hora llega Daniel? No, el tipo llega a las 7:30. ¿A qué hora sale Daniel del trabajo? A las 5. Busque, ¿a qué hora sale? No, el tipo sale a las 6. Se queda más tiempo. Llega antes y se va de último. Hizo alguna trampa, se robó algún centavo. No, el tipo es fiel. Hace las cosas correctas. Como dicen por ahí, no tiene el rabo de paja. Lo hace bien. Así tienen que ser los cristianos. Tu jefe tiene que decir, desde que yo tengo este trabajador, la empresa me ha crecido, ha sido una bendición porque es el mejor trabajador que yo tengo. Desde que ese hombre llegó, yo soy bendecido. Tienen que ser así. A veces me da vergüenza ir a lugares y le digo, lo mejor que tienes que hacer es contratar cristianos. Me dice, pastor, sí, yo he contratado cristianos, pero son los más flojos. Siempre llegan tarde y dicen, el diablo me puso una traba en el camino. Tú los contratas para un trabajo, hermano, en el nombre de Jesús. Perdóneme, no metas a Jesús allí, no seas sinvergüenza. Porque Jesús hace las cosas bien.
Y los hijos de Jesús hacemos las cosas bien, con excelencia, para honrar el nombre de Cristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. A eso estamos llamados usted y yo. En el nombre de Jesús, téngame paciencia. El rey Darío no le hubiese tenido paciencia, yo hubiese cortado la cabeza de una vez. Pero Daniel se distinguió. Y mire, después que buscan a ver si es negligente o corrupto, ven que no encuentra nada y dicen: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Dijeron: este hombre no le vamos a encontrar falta alguna. Quiero hablarte rápidamente 3 cualidades del impacto inquebrantable de aquellos que quieren brillar con la luz de Jesús más fuerte en un mundo de oscuridad. Y estas 3 virtudes y cualidades las tenía Daniel, y las debemos tener tú y yo. La primera es que Daniel sirvió a Dios con integridad. Sirve a Dios con integridad. Los líderes estaban buscando cualquier razón para desacreditarlo. Estaban buscando qué hacemos para sacar a Daniel de la jugada. Pero como Daniel era íntegro, no había nada de qué acusarlo. Sabes, hay gente que te acusa con razón y hay gente que nos acusa sin razón. Yo prefiero ser acusado sin razón que ser acusado con razón. No se moleste cuando le acusen con razón. Ahora, cuando usted lo acusan sin razón, tiene el derecho de defenderse y de molestarse. Pero Daniel lo estaban acusando y buscando de qué forma envolverlo, pero no tenían de qué acusarlo. Porque Daniel había entendido: es posible que yo viva en Babilonia, pero no voy a dejar que Babilonia viva en mí. En otras palabras, tú puedes vivir en este mundo, pero no puedes dejar que el mundo entre en ti. Porque los discípulos de Jesús no seguiremos las corrientes de este mundo, pues hemos sido transformados y renovados por Dios. Decidimos ser diferentes. Diga conmigo: debo ser diferente. Entonces estos 2 administradores, al ver que no tienen cómo engañar a Daniel, cómo hacerlo caer, dice la palabra que se convirtieron en unos lamebotas del rey Darío. Y comenzaron a decirle al rey Darío: tú eres el Goax, tú eres el más poderoso. Como hoy, tú eres la cabra. Ahora es la fase, ¿no? A Messi: tú eres la cabra, tú eres el más grande. Y comenzaron a decirle al rey Darío: tú eres el mejor rey que ha pasado. Ni Nabucodonosor ni su sobrino pudo ser mejor. Tú eres el mejor. Y comenzaron a elogiarlo. Sabes, todo ser humano anhela ser elogiado, anhela ser grande. Cuando te engrandece, ¿cómo te pones cuando te engrandece? Tú eres el mejor. Tu esposa a veces te dice: tú eres el más guapo. Y uno: wow, me lo creo, pero bueno, vamos a creérnoslo. Pero cuando te tratan mal, ¿cómo te pones? Chiquitico. Porque todos necesitamos ser elogiados. Así que ellos comienzan a elogiar al rey Darío, diciéndole: tú eres el mejor rey, eres el más grande, eres el más extraordinario. ¿Y qué sucede? Cuando tú no tienes claridad en tu identidad, la gente que te comienza a elogiar te hace daño y no te das cuenta. Te llevan a tomar malas decisiones y no te das cuenta. Así que el rey Darío sintió este poder por medio de ellos y se ganaron estos 2 el favor del rey Darío. Y entonces un día vinieron y le dijeron: rey, como tú eres el mejor, ¿qué te parece? Tú tienes que ser el rey Dios de Babilonia. Haz un decreto que durante 30 días nadie puede adorar a otro Dios que no seas tú. Tú eres el mejor Dios que ha existido. Y el rey Darío dijo: me parece bien. ¿Soy un Dios? Sí. ¿De verdad soy un Dios? Y los 2 tipos: claro, eres el mejor Dios. Y dijo: aprobado. El que adore a otro Dios que no sea yo será tirado al foso de los leones y comido por los leones. Y ahí estaba Daniel. Ellos sabían que la única forma de hacer caer a Daniel era que Daniel adorara a Darío o siguiera adorando a Dios verdadero. Daniel tenía 3 opciones.
Daniel pudo decir: estoy complicado, entonces dejaré de orar, porque prefiero estar vivo que muerto. Dios me necesita más vivo que muerto, así que mejor dejamos, hermanos, no oremos. Imagínense que aquí lanzaran un decreto y dicen: el cristiano que consigamos orando va preso y va con cadena perpetua. ¿Qué haría usted? Daniel pensó: ¿qué hago? Daniel pudo haber dicho: ¿será que sigo orando pero en silencio, que nadie se dé cuenta? Una oración mental. O Daniel pudo haber dicho: seguiré haciendo lo que sé hacer, orar a mi Dios. Daniel tomó la decisión de servir a Dios con integridad. Y lo segundo que hizo fue que él confió en Dios consistentemente. Mire lo que dice el versículo 10. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa, subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Y que dice: allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Valentía. Daniel escuchó el decreto y no dijo: me voy a encerrar ahora, hermano, oremos calladito, que nadie nos vea. Daniel escuchó el decreto, fue a su casa, abrió las ventanas que toda la ciudad lo veía, y se arrodilló diciéndole: esa ley la pueden lanzar, pero yo no la recibo, porque tengo integridad, lealtad a mi Dios. Él no cambió sus valores por amenaza. Él hizo lo que sabía hacer. ¿Sabes? No es lo que hacemos de vez en cuando lo que marca la diferencia, sino lo que hacemos constantemente. La oración en Daniel era constante, no de vez en cuando. Él era constante orando. Si tú quieres estar cerca de Dios, debes orar. Nunca estarás realmente cerca de Dios si no lo buscas, o si lo buscas ocasionalmente. Debes creer que la oración tiene poder. Debes creer que la oración cambia las cosas. Daniel, cuando se entera del decreto que no puede orar a su Dios, sino que tiene que orar ahora al rey Darío, Daniel no levanta su teléfono y comienza a gritar y dice: estoy en un live en Instagram, hey, SOS Babilonia, nos prohibieron orar, ayúdenme. No, él sabía lo que debería hacer. ¿Sabes? Nuestra primera respuesta ante los problemas no es entrar en pánico, es orar. ¿Cuántas veces tú y yo no entramos en pánico? Nos pasa algo, llama a tal persona, llama a este otro: ay, ayúdenme, alguien que me ayude. Y después, como no puede solucionar, dice: bueno, como no podemos hacer más nada, oremos. Y lo tomas de último en vez de ser lo primero. Yo me imagino a Dios viéndonos desde arriba diciendo: si supieras que si hubieses orado de primero, ya te hubieses resuelto. No entres en pánico, ora, busca al Señor. Daniel entendió algo. Él dijo: voy a hacer lo que sé hacer. Orar, diga conmigo, orar. Ahora, ¿qué hizo Daniel? No fue que se levantó y oró con sus manos levantadas al cielo desde la ventana. Él se arrodilló 3 veces al día. Se arrodillaba mañana, tarde y noche. ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo orar de pies que orar de rodilla. Un hombre y una mujer grande no es aquel que ora de pies, es aquel que sabe doblar su rodilla delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso te hace grande y te hace un enemigo para las tinieblas. Porque cuando tú oras de rodilla, tú reconoces que Él está por encima de todo. Cuando tú oras de rodilla, tú reconoces que no eres nada sin Él. Cuando tú oras de rodilla, tú te postras diciéndole: te necesito y me rindo y me humillo ante ti. Que pastor, el evangelio ha cambiado. Hay cosas que no cambian jamás.
Y una de las cosas que no debería cambiar es doblar nuestra rodilla delante de Rey de Reyes y Señor de Señores, porque eso es lo que va a traer victoria grande para tu vida en el nombre de Jesús. Dobla tus rodillas todos los días en la presencia del Señor. Daniel lo hacía. ¿Sabes? Porque doblar tus rodillas tiene algo poderoso. Desata poder, desata gloria, desata victoria. Déjame decirte, a mí me cuesta orar. Y tú dirás, ¿cómo? El pastor, sí, me cuesta orar. Porque cuando yo comienzo a orar todos los días, mi cerebro está en 1000 revoluciones por segundo. Debo resolver aquello, debo hacer aquello otro, tengo que estar en reunión, tengo que solucionar este problema, tengo que hacer tal cosa. Aquel mandándome 10,000 WhatsApp, aquel 20,000 WhatsApp. Pastor, ayúdeme, SOS, ayuda por favor. Y tengo que solucionar tanto que mi cerebro está... ¿Sí me entienden? Entonces, lo que he hecho últimamente es que cada mañana que me levanto, lo primero que hago es, al ir al baño, llego y me arrodillo durante 5 minutos. Es mi primera actividad del día. Porque yo les dije que los primeros 3 minutos cuando tú te levantas determinarán el resto de tu día. Así que yo llego y me arrodillo, comienzo a dar gracias al Señor, comienzo a entregar mi día en las manos de Dios, diciéndole que Él me ayude, que me sostenga, que me dé sabiduría, que me dé entendimiento, me dé favor, me dé gracia. Y lo segundo que estoy haciendo, y quiero invitarte a hacerlo, estaba leyendo un estudio que se comprobó científicamente que una vez que tú te levantas cada día, tu cerebro, la primera hora que tú te levantas, comienza a regenerar las células del cerebro. Cuando tú te levantas, tus células cerebrales comienzan a regenerarse, porque cada día sufren. Entonces el estudio dice que si tú te levantas y ves tu teléfono pantalla blanca, la regeneración se para, se corta. Y dicen, las próximas generaciones, si no permiten que su cerebro se regenere, van a sufrir de olvido. No se van a recordar de cosas. Y yo dije, negro, feo, viejo y sin memoria. Señor, reprenda al diablo. Tengo que regenerar mi cerebro. Porque hay gente que ya es joven, bebe pastillas para recordar, pero se le olvida la pastilla que tiene que tomar para recordar las cosas. Entonces, últimamente lo que hago es que ahora pongo mi teléfono en silencio, le quité el vibrador, puede sonar. Yo no voy a cambiar el mundo, no voy a cambiar a nadie. Dios tiene el control. Porque vivía estresado, estaba estresado con tanta gente escribiendo de las 5 de la mañana, 6 de la mañana, pastor, ¿qué hago con esto? Ayúdeme aquí. Yo no soy Dios. Dije, yo no soy Dios. Mi trabajo es orar y debo apartar mi teléfono. Así que cuando voy a orar, ahora mi teléfono lejos. Porque cuando tú comienzas a orar, ¿qué pasa? Todo el mundo te escribe. Parece que el diablo dice, 1, 2, 3 demonios, actívense, que todos los cristianos le escriban al pastor. Gloria a Dios. Pam, 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 pam. Y a ti también te sucede. Comienzas a dar el teléfono y tú comienzas en el nombre de Jesús. Ay, Dios mío. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús. No, me voy. Y pierdes. Entonces, para tú orar, saca el teléfono lejos. Tú no vas a cambiar el mundo. En una hora el mundo tampoco se va a detener por ti. Yo dije, tengo que cambiar mi método. Y oro de rodilla. ¿Sabes qué? Daniel se paró firme delante de los hombres porque se había arrodillado ante Dios. Tenía autoridad. La autoridad se gana de rodilla en la presencia del Señor, doblando nuestra rodilla ante Él. Y lo tercero, Daniel honró a Dios con fidelidad y lealtad. Es una palabra que los cristianos necesitamos encarnar en cada uno de nosotros en este tiempo. Fidelidad y lealtad es algo que muchos cristianos no conocen realmente. Cuando tú llegues al cielo, el Señor no te va a decir, buen siervo próspero, buen siervo servidor, buen siervo famoso, buen siervo elegante. Él te va a decir, buen siervo fiel.
entra al gozo de tu Señor. Mi anhelo es que cuando tú y yo lleguemos al cielo, el Señor nos diga: buen siervo fiel, bienvenido, entra al gozo de tu Señor. Daniel había visto durante 80 años cómo Dios lo había cuidado, cómo Dios lo había protegido, cómo Dios lo había guardado, y ahora tenía que decidir: o sigo siendo fiel a Dios o cambio mis principios. Y dijo: seguiré siendo fiel a ese Dios que me ha guardado, a ese Dios que me ha cuidado, a ese Dios que me ha protegido. Y mira lo que sucedió. Versículo 11: cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que usted publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días ore a otro Dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El rey contestó: el decreto sigue en pie. Según la ley de los medos y de los persas, no puede ser revocado. Ellos respondieron pues: Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta su majestad ni el decreto que ha promulgado. Continúa orando 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Daniel era tan distinguido que el rey lo amaba, así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron: recuerde su majestad que según la ley de los medios y de los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser modificado. Había un decreto mayor. Cuando el rey daba una orden, no se podía cambiar, no podía arrepentirse, no podía cambiarlo. Él había dado un decreto: el que no me adore, arrojado al foso de los leones. Lo que no sabía él, que le habían tendido una trampa para matarle a su mejor hombre. Lo engañaron. Así que el rey se deprime. El versículo 16 dice: entonces el rey ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Allí él animaba a Daniel: que tu Dios, a quien sirve continuamente, se digne de salvarte. Trajeron entonces una piedra con ella, taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el anillo de los nobles que tenía la sentencia, para que nadie pudiera cambiarla. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y divertirse. Hasta el sueño se le fue. Toda la noche el rey entristecido, diciendo: yo sé que Daniel es inocente, arrepentido de haber sacado ese decreto. Pero escúchame, versículo 19 dice: tan pronto como amaneció, el rey se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirve continuamente, salvarte de los leones? Y de repente, versículo 21, una voz dijo: viva el rey por siempre. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios sabe bien que soy inocente. Tampoco he cometido nada contra su majestad sin ocultar su alegría. El rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se halló ni un solo rasguño, pues Daniel confiaba plenamente en su Dios poderoso. Escúcheme bien: cuando haces lo correcto, puedes siempre confiar en los resultados de Dios. Si tú haces lo correcto, Dios te va a salvar cuando necesitas salvarte. Dios te va a ayudar, Dios te va a rescatar, Él te va a levantar. Pero necesitas hacer lo correcto. Dile al que tienes a tu lado: debemos hacer lo correcto. Daniel hizo lo correcto. No vendió sus principios, no vendió sus valores, y el ángel de Dios llegó para salvarlo. Y mira, sigue diciendo: entonces el rey mandó a traer a los 2 administradores que lo habían acusado y ordenó y dijo: láncenlos al foso de los leones junto con su esposa y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya habían sido triturados por los leones. Y aquí viene lo poderoso. El rey Darío escribió un decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra, diciendo: paz y prosperidad. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque el Dios de Daniel es el Dios vivo que permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata, salva, hace señales, maravillas en los cielos y en la tierra.
Vamos, denle ese fuerte aplauso a Jesús. Recuerden algo: si el rey da un decreto, nadie lo puede cambiar. Ahora el decreto del rey es: aquí todo el mundo adora al Dios de Daniel, y nadie puede cambiar la sentencia de que esta nación le pertenezca al Dios de Daniel. ¡Wow! ¿Sabes? Porque cuando hay alguien que no se doblega ante la cultura del mundo, hace que el nombre de Cristo sea levantado sobre generaciones enteras y que familias sean transformadas para el nombre de Jesús. Si Daniel hubiese cambiado sus valores, la nación se pierde. No estuviéramos hablando de él ni contando esta historia. Pero Daniel se mantuvo fiel. Y gracias a su fidelidad y lealtad, un rey dijo: al único Dios que adoraremos será el Dios de Daniel. Y eso afectó al siguiente rey, porque después que vino el siguiente rey, Ciro, el rey Ciro dijo: ahora ustedes vuelvan a su casa, porque tienen un Dios que los defiende. Lo que Daniel hizo trajo libertad sobre su pueblo. Lo que tú hagas en lealtad a Dios va a traer bendición para tus generaciones y fidelidad de Dios para tus próximas generaciones. No cambies tus principios, no cambies tus valores. Daniel impactó a estos reyes. Ponte de pies. Daniel sobresalió. Daniel hizo que este rey conociera al Dios verdadero. Pero aquí hay algo poderoso también. Al igual que Daniel, los hombres también conspiraron contra Jesús. Al igual que Daniel, los hombres también le tendieron trampas a Jesús. Porque antes de Jesús, todo lo que veíamos era y sombra de lo que había de venir. Todo, la historia bíblica desde Génesis, terminando el Antiguo Testamento, todo era sombra de lo que Cristo iba a suceder en Jesús. Así que al igual que Daniel, Jesús fue acusado falsamente por sus enemigos. Al igual que Daniel, Jesús fue condenado a morir violentamente. Al igual que Daniel, Jesús lo pusieron en una cueva, pero tampoco se quedó en una cueva. Jesús salió vivo para darnos victoria, poder, salvación y limpiarnos con su sangre preciosa. Él resucitó. Y levántame tu mano y recíbeme esto. No importa por lo que estés pasando, no importa lo que venga esta semana o los próximos meses, puedes recordar: hay un Dios en el cielo, hay un Dios que pelea por ti, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te cuida. Pero tienes que caminar en santidad, integridad y lealtad para el Señor, y verás a ese Dios cuidándote a ti. Ahí con tus manos levantadas comienza a adorar a Jesús. Señor, declaramos, Padre, que ese espíritu que reposaba en Daniel es el mismo espíritu que reposa en nosotros. Queremos ser gente que te ama a ti por sobre todas las cosas. Gente fiel para tu reino, con un espíritu inquebrantable, Señor. Eso somos nosotros, Padre. Eso somos nosotros en el nombre de Jesús. Gente inquebrantable para tu reino, Señor. Eso somos nosotros, Espíritu Santo. Gente que te va a servir, que te va a amar, que te va a honrar. Declaro en el nombre de Jesús que valiente se levanta una generación que honra el nombre de Dios, que va a sobresalir en la ciudad. Los empresarios más prósperos, los mejores trabajadores, los mejores emprendedores serán los hijos de Dios. La palabra Minasac es nuestra palabra, Señor. Nos vamos a distinguir, vamos a sobresalir. Y la gente verá que hay un Dios real, el cual servimos, que nos da victoria y poder para que tu nombre sea levantado sobre esta ciudad y sobre esta nación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dale el mayor aplauso que puedas darle al Señor. Vamos, dale 30 segundos de aplauso fuerte a ese Dios verdadero, a ese Dios real. Y quiero desafiarte. Comienza tus próximos días a orar de rodillas cada mañana y verás que tu vida no va a ser igual. Pruébalo. Cuando termine el año,
muchos nos emocionamos y lo primero que hacemos es feliz año a todo el mundo. Yo soy diferente. Yo comienzo mi año de rodilla en el Señor. Cuando van a ser las 12 me arrodillo y al primero que le digo feliz año es a mi Padre y le entrego mi año al Señor. Por eso veo años de victoria. ¿Quieres ver años de victoria? Comienza el año 2025 arrodillado ante el Señor y vas a tener un año imparable en el nombre de Jesús. La gente va a decir, este tipo es raro. No importa que sea raro esos minutos. Después de las 12:05 sale y celebra con todo el mundo, pero los primeros minutos del año mío no son para la gente que yo amo, es para Dios, es para mi Señor, es para mi Salvador. Y después abrazo a mi familia, después lo beso, pero primero quiero comenzar las cosas con quien merece la gloria. Y es el que me levanta y es el que me protege, mi Señor Jesucristo. Te desafío en eso y te aseguro que vas a tener un año 2025 sin precedentes. Un año totalmente diferente en el nombre de Jesús. Amén, dale el mayor aplauso al Señor. Te desafío en el nombre de Jesús. Toma asiento un par de minutos. Vamos a presentar a unos niños. Vamos a orar sobre ellos, vamos a orar sobre sus padres. Bendiga. Viara Esabel. Ok, Viara Esabel. Su nombre significa fe y muy parecido a su elegancia y resonancia sonora. Es elegante esa niña totalmente. Así que hoy vamos a bendecir a esta hermosa niña. Declaramos que ustedes como padres, tan importante que los padres podamos enseñar los principios de Dios a nuestros hijos. La palabra de Dios dice, instruye al niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se olvidará de él. El presentar a nuestros hijos delante de Dios es darle una cobertura espiritual, pero es responsabilidad de los padres instruirlos en el camino del Señor. Así que yo quiero que todos extiendan su mano y vamos a bendecir a Viara en el nombre de Jesús. Padre, bendecimos a Viara, Señor. Declaramos una niña llena de sabiduría, llena de favor, llena de gracia, llena de tu Espíritu Santo. Declaramos una niña con sabiduría que va a ser como un Daniel aquí en la tierra, inquebrantable, que cambiará generaciones para tu gloria. Señor, bendigo a sus padres. Declaro que sobre ellos reposa la sabiduría de Dios para instruir a esta niña en tus caminos, Señor. Que ellos serán un ejemplo para ella. La bendecimos con lo mejor del cielo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y aquí tenemos Anturan, Antoine, que estas letras que me ponen aquí parecen árabes ya. Antoine, variante del nombre francés, significa invaluable, digno de alabanza. Wow. Vamos a bendecirlo en el nombre de Jesús. A los dos, extiende su mano para acá. ¿Cómo se llama él? Matthew. Padre, bendecimos a estos niños. Los cubrimos con tu sangre, Antoine y Matthew, Señor. Declaro hombres de bien, llenos de sabiduría, llenos de favor, llenos de gracia. Que ellos van a sobresalir en esta sociedad, Señor. Van a ser gente de influencia, con autoridad, con favor, con gracia. Bendigo a sus padres. Declaro sabiduría para sus padres, para guiarlos en ti, Señor. Y declaramos sobre estos niños que tú eres el pastor y nada les faltará, y que ellos caminarán bajo cielos abiertos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios por la vida de estos niños. Póngase de pie. Declaramos esta verdad sobre ellos. Vamos a decir amén. 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 Dígalo. Amén. 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 Señor, bendecimos a estas familias. Declaramos el favor de Dios sobre ellos, la gracia de Dios sobre sus vidas.
Y declaramos, Padre, que estos niños nunca nada les faltará porque tú eres el pastor de ellos. Y a cada familia de nuestra iglesia hoy los bendecimos, Señor. A cada niño de nuestra iglesia declaramos el favor de Dios, la gracia de Dios sobre cada uno de ellos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Iglesia, que el Señor te bendiga, que la gracia de Dios sobreabunde en tu vida. Declaro que eres inquebrantable para la gloria de Dios y que Dios te va a usar para que la luz de Cristo brille con mayor intensidad sobre esta tierra. Amén, amén y amén. Feliz semana. Dios los bendiga.